Prodigioso, prodigioso, a tu lado yo me siento poderoso. Prodigioso, prodigioso, tu amor es tan maravilloso. Hey, ¿qué tal, gente? Bendiciones. Estamos en el capítulo número 12 de Prodigiosos Podcast. Esta vez me encuentro con invitado. Les presento a Michael Parga. Él y yo somos compañeros de universidad. Tengo la oportunidad de conocerlo en este último tiempo, en esta última temporada. Nos ha llamado la atención hablar de cierto tema controversial en este video, pero que a la vez es un tema necesario de hablar. Él es Michael Parga, mucho gusto, se los presento. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Michael? Bueno, David, buenas tardes a cualquier persona que nos oiga, que nos mire bien sea por WhatsApp, por Facebook o por YouTube. Es un gusto para mí estar acá, David, acompañándolo, bueno, discutiendo sobre problemáticas, sobre mala administración de ciertos temas que ha manejado mal la iglesia, que la han dejado un poquito mal parada ante los ojos del mundo. Y bueno, esta será una oportunidad para aclarar ciertos tópicos, hacer hincapié en varios incisos que, bueno, consideramos que son importantes aclarar para limpiar un poquito el nombre manchado que tiene la iglesia ante los ojos de la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Vale. Sí, es un tema que es necesario tratarlo porque la iglesia se ha vuelto, como dice el título de este podcast, en las polémicas constantes y básicamente la gente, por lo menos en lo que yo he visto, la gente le está teniendo una especie de fobia y de fastidio a la religión. Cierto. Entonces, es como que lo miramos en la universidad, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, nos encontramos con personas que tienen ciertas personalidades al feminismo, al, a ser pro aborto, pro vida, como que esta división de pensamientos, pero lo principal es que le tienen como que cierto distanciamiento a la iglesia. Yo le quiero preguntar a usted, Michael, ¿cómo percibe la religión personalmente? Y hablar también un poquito de cómo percibe la religión la sociedad. Bueno, el tema es interesante porque religión es como, cuando hablamos de religión es más como de un intento del ser humano por acercarse a Dios, ¿sí? No hablando específicamente de la religión cristiana en sus tres modos: católica, cristiano católico, protestante cristiano y protestante y católico ortodoxo, perdón, sino hablando de las religiones en general. Es como un intento del ser humano de subsanar sus malos actos y limpiar su conciencia a través, pues, de algo, ¿no? Vemos en la religión católica que entonces ese mecanismo se llamaría el confesionario, ¿cierto? Claro. Que si su merced hizo algo mal, su merced le cuenta a su cura y su cura lo perdona de los pecados. Cosa que, entre paréntesis, no tiene ningún fundamento bíblico, porque la palabra dice que hay un solo puente y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿cierto? Entonces ya traemos a la religión católica a colación y al Papa, que sería el sumo pontífice, sumo puente, cosa que, reitero, no tiene mucho respaldo bíblico, ¿verdad? Pero pues bueno, en general, la religión es eso, cosas de hombres, que en el año 300 después de Cristo se nos dio por adorar a la Virgen y cosas así que se han añadido a lo largo de la historia, pero que son cosas que añade el hombre, que no lo acercan más a Dios, pero lo acercan a limpiar su conciencia, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, esa es la perspectiva que creo que va por ahí, que tiene
el mundo acerca de cosas como la religión. Claro, no, y aquí se observa mucho porque es que al incluir tantas cosas de parte, no de parte de la sabiduría de Dios, sino de la sabiduría humana, porque Exacto. hay, hay mucha diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Pero es un poquito controversial porque mira que yo tuve una vez una conversación con un católico y él me comentaba que ellos, por ejemplo, ponían el siguiente ejemplo, que cuando usted, por ejemplo, en lo de los mediadores, la Biblia dice que por ejemplo, Jesús intercede por los pecados de nosotros ante Dios. Sí, Y, pero, por ejemplo, dicen que ellos pueden orar por intercesión para la Virgen María porque, por ejemplo, dicen que cuando usted necesita un favor y necesita que alguien interceda por usted, que, por ejemplo, usted necesita decirle a alguien, no, arrégleme tal cosa, pero usted no es amigo de la persona, sino que lo hace a través de otro conocido. Digamos que ese conocido interceda por usted para que lo acepten en un trabajo o para que le hagan un cierto favor, ¿no? sí, Entonces él me comentaba como que así como nosotros como que utilizamos la intercesión entre nosotros, que interceder en favores a nosotros mismos, que asimismo ellos manejaban ese asunto. Pero yo, o sea, yo en mi perspectiva pienso que es algo completamente errado porque yo soy partidario de que una cosa, una cosa es los asuntos acá terrenales de nosotros, de los seres humanos terrenales, y una cosa y otra cosa muy diferente son los asuntos espirituales y no se deben tratar de la misma forma, ni se deben clasificar de cierta manera. Igual. sí, sí es cierto, ¿no? Tendemos a clasificar, a mezclar más bien, ¿cierto? Y pues estoy de acuerdo en lo que acabo de decir, no, no tengo más que agregarle porque tiene razón. Ok, pero bueno, usted ha hablado un poquito de cómo percibía la religión la gente y todo esto con su manera de, como de sanar sus heridas y todo esto, su persona y sentirse bien con ellos mismos. Pero usted, ¿qué perspectiva tiene de la religión en estos momentos, Michael? ¿Qué perspectiva tiene? No sé, ¿ha sido lastimado por la iglesia? ¿O qué perspectiva tiene ahora de la iglesia como tal? Bueno, David, lo que tu merced dijo me parece muy importante, demasiado. Voy a entrar allá, voy a ahondar un momento en eso. Y es que resulta que los principales exportadores en el mundo de ateos son los cristianos, o son los religiosos, o son la gente que se siente muy, se identifica y Muy proyecta santa. mucho la religión en sus vidas. ¿Por qué? Es un tema, digamos, de la crianza, cuando el niño está pequeño y la mamá es muy fanática a la iglesia. Oiga, a raíz de eso, hace que le corta al hijo o a la hija el vivir, los cohíbe de muchas cosas y eso genera en ellos un resentimiento muy profundo hacia todo lo que huela a Dios, ¿sí? Entonces la invitación, no sé, tal vez alguien que necesite, que esté viendo esto, necesita escuchar esto porque creo que hay que tener mucha sabiduría en cómo le muestro yo mi forma, mis creencias a mi Dios, al mundo, ¿sí? Mi mamá dice que la Biblia que leen los inconversos es a nosotros, ¿verdad? Entonces creo que es tremendamente vital y es tremendamente fundamental, a pesar de que estamos llenos de errores y me incluyo, pero es muy fundamental y muy vital que tengamos en cuenta que el mundo nos lea a nosotros, no la Biblia. Y lo que nosotros hagamos, bueno, refleja al Dios que nosotros tenemos por dentro. Obviamente nosotros nos parecemos a nuestros papás porque somos hijos de nuestros papás. A Claro, eso voy. Nos debemos parecer a Dios, ¿por qué? Porque somos su hijo, sus hijos, ¿verdad? me encanta ¿Y eso que cómo dice. nos parecemos a Dios? Eh, ¿qué, cómo se, ¿Cuál fue la conducta del Señor Jesús cuando vino a la tierra? ¿Verdad?
Antes de Ujú, yo hacer algo, primero debo preguntarme, ¿Jesús lo haría? ujú. Entonces me parece que va por ahí, David, va por ahí. Creo que debemos ser cuidadosos, cautelosos en la manera en cómo proyectamos nuestras creencias, ¿sí? Claro, Porque lo último que quiero en este punto tocar era que a veces hay que ceder, ¿sí? Hay que ser flexibles. ¿Por qué? En una ocasión a Pablo, disculpe ahorita David, no tengo el texto aquí a la mano, ya en una próxima ocasión lo compartiré, pero Pablo dijo, comer carne no es pecado, ¿sí? ujú, Pero con tal de que los demás no murmuren, pues no como, ¿verdad? ok, ujú, ¿Verdad? No se me quita nada, porque pues lo que me interesa es dejar bien parado las cosas al Señor en el cual creo, ¿no? No me importa vanagloriarme yo y decir, es que yo por nadie cambio porque en realidad poco se hace, ¿verdad? claro. Entonces, esa sería mi perspectiva, David. Claro, y es muy importante ese punto que toca porque muchas veces, o sea, yo pienso que vivimos en la sociedad de que, como en la sociedad de que siempre nosotros buscamos la conveniencia de nosotros, y con ese ejemplo de que usted ponía de Pablo es como que él en ese tiempo como tenía tanto de Jesús, él decía, no, a mí no me importa por ahora yo tengo que cuidar mi conducta para que los demás vean el ejemplo de Jesús. Y es importantísimo también resaltar ese punto. Vamos a, ya con el tema de iglesia, tocar unos puntos un poquito fuertes. Ya está un paso, sino como que un poco el nivel de la conversación a puntos más concisos. Y es hablar un poco más de las polémicas de la iglesia, porque la iglesia como institución, ojo porque muchas veces se tienen muchas definiciones de iglesia, ¿no? Que la iglesia somos nosotros, que la iglesia es una institución, que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro. Y, ¿Cierto? y entonces, pero la iglesia como institución, como tal, como templo, como organización, se ha visto vista en muchas polémicas y vamos a hablar, por ejemplo, Manchada. del diezmo y de las mega iglesias. ¿Qué percepción tiene usted del diezmo? ¿Lo utilizan para beneficio monetario propio? ¿No lo utilizan para la obra de Dios? Porque la gente tiene una perspectiva completamente rajante con lo del diezmo, en cierto término. ¿Y qué perspectiva tiene Sí. usted que ha conocido, que ha podido leer sobre esto? ¿Y sabe qué es lo chistoso, David? Las personas que más critican al diezmo son las personas que nunca han dado nada, ¿sí? Ok. Ujú. Eh, bueno, eh, tomo, digamos, no sé, varios versos de Dios bendice al dador alegre, que no he visto justo y quiero escuchar y quiero hacer hincapié en esto, ¿sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, ¿sí? Eh, Así como las leyes de la física, David, como la ley de la gravedad, la ley de la inercia, etcétera, etcétera, que son leyes perfectas, ¿sí? Si su merced tira algo hacia arriba, eso mismo tiene que caer, porque es una ley, ¿verdad? Ujú. Así mismo funcionan las leyes no escritas, las leyes espirituales. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eh, Mire, David, una persona que diezme y ofrende, David, ¿quiere saber su merced cuál es el seguro contra la pobreza y la miseria? Se llama diezmo y ofrenda. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eh, vemos a gente, el primero que ofrendó fue Abraham, ¿sí? Fue Abraham. Ujú. Pregunto, David, y pregunto, bueno, a la audiencia para que piense un momento. Él fue el primero que, digamos, le nació de corazón, no como mandamiento, eh, ofrendar, ¿sí? Y pregunto, ¿quién era Abraham? ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. ¿Era Ujú. pobre?
De hecho, Dios le mostró un valle entero y le dijo que todo lo que él mirara para allá iba a ser de él, ¿sí? Y que cogiera por ese camino, que por ese camino el Señor lo iba a bendecir, junto a su sobrino Lot. Lot Ok, tomó el camino de la izquierda y Abraham el de la derecha, ¿sí? Y vemos David, yo he visto a mi mamá, ella siempre ha diezmado y David nunca nos ha hecho falta nada, ok, jamás, jamás, ok. jamás. Hemos sido testigos, David, y quiero dar un testimonio. En una ocasión hicimos un trabajo de metalúrgica en la casa, en donde Ok. pusimos unos ventanales y demás, y no teníamos cómo pagar ese dinero. Ujú. No teníamos, David, es impresionante, no teníamos cómo pagar ese dinero. El Señor fue a instalar eso y mi mamá dijo, Dios proveerá porque es que escrito está, y yo quiero que la persona que esté oyendo este podcast se lleve esto en la cabeza. Escrito está, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por Ujú. allá en Malaquías, antecitos de acabar el Antiguo Testamento, dice que traigan sus diezmos y ofrendas al alfolí y no va a haber hambre, ¿sí? Y sus lagares rebosarán de mosto, ¿sí? Lo dice Ujú. textualmente, reitero, estoy con el celular y no puedo buscar las citas, pero me apego fielmente a lo que dice. Ok. Continuando con la historia, David, eh, cuando el señor fue a poner la metalúrgica en la casa y demás, eran como 2 millones de pesos que se tenían que pagar, o millón Ujú. quinientos, algo así, menos de 1 millón no era, era harta plata. David, y meten un sobre debajo de la puerta. Ok. Lo recogemos y la letra era una letra que no se entendía. Lo Ujú. único que se entendía era de dónde venía esa plata. Ujú. David, y esa plata venía de un lugar que se llamaba Tierra Buena. Ay, No jue se supo más, madre. Ay, no mano. se supo más, David. ¿Sí? Y son cosas que a uno le erizan la piel porque son tan increíbles, Muy sobrenatural, muy, muy de parte de son Dios, diría yo. sobrenaturales, David. En serio que a nosotros nos dejó, o sea, hasta el día de hoy yo me aterro porque no entiendo cómo fue, ¿sí? Claro. Entonces, Dios a veces nos sorprende de maneras en las que no nos las esperamos, pero Él es Ujú. experto en sorprendernos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es, ¿no? El que le nazca diezmar, diezma y Dios lo bendice de unas maneras sobrenaturales. Nada es en vano, ¿sí? Ujú. Yo estoy de acuerdo con usted en el punto de que diezmar tiene su, como su bondad ante los ojos de Dios, como que es algo visto bueno por parte de Dios. Me llamó la atención el punto de que usted dice que las personas que más critican son las que menos Al que ofrendan, menos dan, sí. pero pregunto yo, o sea, yo le quiero preguntar una pregunta más en este asunto de las ofrendas. Mano, hay veces que la gente, o yo he visto gente que piensa como que no darle a la iglesia, no darle al pastor, pero sí darle a un pobre en la calle que pase pidiendo, o darle como como que ofrecerle y ser como que compasivo con las personas que necesitan afuera, pero que a la iglesia no le quieren dar la plata. ¿Qué? Porque van a decir que la iglesia aprovecha mal los recursos, que eso el pastor lo usa para comprarse sus carros, sus billetes, mejor dicho. Entonces, qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué perspectiva tiene? Porque es algo que a la gente, ¿qué es lo que piensa la gente? Y es una realidad. Bueno, desafortunadamente, David, eh, bueno, desafortunadamente, sí han habido casos de corrupción, los hay hoy en día. Uh -huh. Entonces, bueno, no podemos decir que la gente habla porque sí. Regáleme un momento, David, me cambio un poco de ambiente que ya comenzaron a hacer un Ruido. poquito de ruido. Sí, claro. Discúlpeme. Eh, y bueno, David, sigo.
Desafortunadamente la gente no habla en vano, ¿sí? Ni son inventos que han habido efectivamente casos de corrupción dentro de la iglesia, plata que se utiliza mal para enriquecimiento ilícito de, pues, de los pastores, de los ministros, y vemos, David, que es totalmente ilógico en qué momento Jesús cobró algún milagro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pastores que hacen campañas súper grandes y las cobran con precios desmedidos. Igualmente, no sé, qué sé yo, bandas cristianas, em, y cobran, cobran precios desmedidos, buscando pues secularizar el ministerio, ¿no? Y Ujú. hacerlo lucrativo, cosa que pues reitero no es bíblica. Entonces sí, efectivamente se han visto casos de corrupción dentro de la iglesia, mega iglesias, mega iglesias que no hacen mucho por la gente, ¿sí? Ok, Que ni siquiera, y me atrevo a decir esto, y es un poquitico picante, caliente el tema, pero iglesias que ni siquiera están llenando el cielo, ¿sí? ¿Por qué? ok. Porque va la gente a estas iglesias y estos pastores les dicen, sean como quieran, hagan lo que quieran, que van para el cielo, ¿sí? Entonces lo que hacen son, y perdón la palabra, pero pajazos mentales a la gente, ¿sí? Les dan Claro. ánimo, hacen lo que hacen, no sé, oradores motivacionales como Daniel Javid, no sé, no se me viene ahorita ninguno a la mente, Yokoi Kenji, que lo que hacen es dar ánimo a la gente, que la gente se sienta feliz, que la gente se sienta contenta, saque su billete de 20, 50 mil pesos y aleluya, pero están solucionando algo en realidad. Claro. Pregunto, ¿están cambiando alguna vida? Aquí viene un punto muy importante y es un pensamiento que a mí me ha venido en la última semana, en el último tiempo, y es que, por ejemplo, qué tipo, o sea, en ese sentido, los pastores les llegan a la gente por el lado de que Dios proveerá, de que, como el punto que, pero los pastores utilizan mucho como que el término de provisión de dinero para entrar a la gente, como que, uy, la gente va a decir, uy, sí, Dios me va a proveer, Dios me va a multiplicar y Dios esto, pero es como que, ¿qué tipo de provisión estamos buscando? ¿Qué tipo de provisión estamos buscando nosotros? Porque, por ejemplo, yo digo que, por ejemplo, la Biblia dice, busca la sabiduría por encima del oro y la plata. Sí, eso es verdad. Busca el reino de Dios y su justicia Y y todo todas lo las cosas. demás será añadido, Sí, ¿sí? y entonces como que, ¿qué tipo de provisión estamos buscando? Yo diría que toca buscar una provisión de sabiduría, una provisión de entendimiento, que Dios nos provea del entendimiento para nosotros saber qué hacer con el dinero y qué hacer con nuestra vida, con nuestras relaciones interpersonales. Entonces yo creo que estamos buscando la provisión equivocada. Bueno, David, lo que usted dice está muy bien. Recordemos que el apóstol Pablo dijo que era el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Ujú. Sí, Cuando él lo dijo, bueno, lo dijo en un modo, digamos, eterno, ¿no? De vida eterna y demás. Pero pregunto, ¿Dios nos quiere ver mal económicamente? mm, Dios no, nos quiere bendecir, ¿verdad? Pero hemos preparado nuestro corazón para que lleguen las bendiciones de Dios. Si yo su digo que merced David tiene un hijo, aunque por más que su merced lo quiera, y si su hijo tiene 10 años, usted tiene una moto, más que lo quiera, usted no se la va a soltar. ¿Por qué? Porque su hijo no está preparado para recibirla. Entonces creo que antes de exigir es necesario que preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios nos quiere entregar. claro. Y tocante al punto de la iglesia, ¿para qué son los diezmos y las ofrendas? No son para que el pastor se enriquezca, es verdad, el siervo tiene derecho a su salario, un salario digno, y un pastor puede perfectamente vivir del ministerio, ¿sí? Un pastor puede perfectamente vivir del ministerio. Lo que no puede es enriquecerse. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús nunca hizo. Y recordemos Ujú. que Jesús sanó cojos, sanó leprosos,
sano ciegos, sano vidas, por ejemplo, la prostituta. ¿Se acuerda cuando dijo el que se sienta libre de pecado, Que tire que la tire la primera piedra. primera piedra? ¿Verdad? Le salvó la vida a aquella mujer porque iba a ser apedreada, así como el Esteban. Em, pero bueno, a la iglesia sí es necesario que entre plata. ¿Por qué? Porque la iglesia paga impuestos, la iglesia paga recibos, la iglesia da primicias. Entonces, si su merced me pregunta, David, el uso correcto de la plata que entra a la iglesia es esa, ayudar a la gente Ujú, y ayudarla no solo dándole ánimo, sino, mire, la gente come, la gente se alimenta, la gente paga arriendo, ujú. no como obligación, no como obligación, no como obligación, David. David, recuerde usted que el segundo mandamiento fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo, algo que a la iglesia del siglo XXI le falta muchísimo. Sí. Vemos hoy en día cristianos xenófobos, vemos hoy en día cristianos racistas, vemos hoy en día cristianos homofóbicos, Ujú. cuando lo principal que es amar, amar, amar por encima de todo. Sí, eso es muy cierto. ¿Sí? Em, sí, correcto. Y Entonces, bueno, sí, eso sería. otro de los puntos picantes para ir abarcando el punto, porque, o sea, sí, es muy cierto, o sea, hay que tener una correcta administración de las cosas de la iglesia, porque hay que ser muy cuidadosos con eso. Y otros escándalos en los que se ha vuelto, en los que se ha vuelto la iglesia es en el asunto de escándalos sexuales, del asunto de ¿De qué, David? Discúlpeme, no lo escuché. violencia sexual en las iglesias, los escándalos sexuales, que el cura, que los curas que violan, que el pastor tal cosa, que el pastor es morboso, algo, o sea, algo por ahí sale, pues son cosas que dañan la imagen de la iglesia, casos comprobados de curas. ¿Qué nos puede hablar de todo este caso, de todos estos casos de violencia sexual en las iglesias, cómo afecta a la iglesia y cómo poder mitigar un poco el efecto de este tipo de polémicas? Bueno, David, sí, claro. Efectivamente, no, la gente no ha hablado por hablar. Sí ha pasado, es algo que se ve. Creería yo, David, que sobre todo en las iglesias católicas. ¿Por qué? En las iglesias católicas, pues se supone que el cura pues no puede tener mujer, ¿cierto? Pero Ujú, ¿qué pasa? Que el cura sigue produciendo espermatozoides en los testículos, espermatozoides que tienen que salir mediante qué relaciones sexuales, ¿cierto? ujú. Cuando el cura no tiene mujer, pero sigue siendo humano, tienen que sacar esos espermatozoides como sea, ¿verdad? Entonces es ahí donde vienen cosas como el onanismo, que es la masturbación, que es lo más suave que puede ocurrir en esos casos. Pero entonces ya vemos cosas como el padre Lineros, que fue famoso, el padre Lineros, el de Caracol o RCN, que daba píldoras como a eso de las 6:00 y pico de la mañana, Ujú, que sí. dijo, no, ¿cómo carajos? Tengo que tener mujer porque soy humano, ¿sí? Porque para eso está el matrimonio. Dios no creó el matrimonio porque sí, ni nos hizo biológicamente predispuestos al contacto sexual porque sí, ¿verdad? Ujú, Entonces, bueno, me parece algo sumamente nefasto, porque si vamos a ver ministros del Evangelio, hermano, el primer ejemplo que le pongo sería el apóstol Pedro. Él tenía mujer. ¿Cómo sé que tenía mujer? Porque tenía suegra. ok. Y era un hombre usado por Dios y tenía mujer. Ujú, Entonces, bueno, pues volviendo al tema, David, en la iglesia cristiana también se ha visto envuelta en estos escándalos, pues porque desafortunadamente sí hemos tenido ministros en donde no deberían estar,
se les ha dado poder, bueno, de trabajar con grupos de jóvenes eh, y demás, entonces sí, es innegable y creo que eso se debería mitigar siendo como un poquito más rígidos, ¿no? En Mm, a quién ponemos en ciertos cargos de la iglesia, ¿sí? claro, Entonces, sí, sí, David. pero, Desafortunadamente nos hemos visto manchados de escándalos así. pero aquí entra un punto muy importante, Michael, y es que usted o sea, no sé, yo entro un poco en conflicto con esto porque hay personas que, o sea, por lo menos en el asunto de que, por ejemplo, dicen que lo que es la masturbación y como que es pecado maltratar el templo, eh, y como que se entran en ciertas polémicas y como que el, pes- que el, pe- que el cura o que el pastor debe mantener la santidad, la pureza. Entonces se entra como que en cantidad, en un debate interminable porque hay gente que dice que ellos pueden llegar hasta el final de sus días siendo vírgenes, por ejemplo, pues por decir algo así, y que es posible no vivir una vida sin la masturbación, sin estas cosas. Entonces, es como que un debate, o sea, me llamó la atención que usted hizo eso, que necesitaban liberarse esos espermatozoides, pero, pero biológicamente dicen que es posible que la persona viva sus días sin estas cosas. Bueno, David, es algo muy interesante porque eh, la Biblia habla sobre acerca de un don que es el don de incontinencia, ¿sí? Ok, O de continencia, perdón. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que si hay gente poca, reitero, hay gente poca que puede vivir su vida sin tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero eso sería un caso muy especial. Lo que sí es cierto, David, es que el placer sexual lo creó Dios y por chistoso que suene, una pareja de esposos adora a Dios teniendo relaciones sexuales, sí. ¿sí? Porque el Me llama- matrimonio fue una Ujú, institución creada por Dios, ¿sí? sí. Como hablábamos del padre de la fe, de Abraham, el gran patriarca Abraham, él tenía mujer, Sara, Sara, que se llamaba Saraí y su nombre fue cambiado a Sara, ¿sí? Ujú, Eh, bueno, concerniente al tema de la masturbación, sí es pecado, eh, por lo que dijimos, el placer sexual lo guardó Dios aparte, especialmente para que su merced lo disfrute con su esposa, ¿sí? ujú, Entonces, bueno, lo mejor que podría hacer un joven que quiere ser usado por Dios en sanidad, en milagros, en profecía, en enseñanza y demás, lo mejor que podría hacer sería guardar su cuerpo. ujú. ¿Para quién? Para su esposa. Entonces, bueno, hago un paréntesis y es que creo que su merced lo va a tocar ahorita y es las iglesias liberales, que Ujú, no se atreven a decir esto es pecado, esto no es pecado, pero oiga, la Biblia habla de cosas que Dios abomina, que son cosas que Dios abomina, que le causan vómito, que se me viene ahorita a la mente el orgullo, sí, que es algo que la Biblia menciona explícitamente que Dios abomina, el orgullo, que sí, causan vómito, repulsión, repugnancia, ¿sí? Entonces, es necesario porque aunque las generaciones cambian y cada vez nos estamos volviendo más liberales, estamos dándole pie y cabida a entrar a las iglesias al pecado cada vez más, pero la Biblia no cambia, la Biblia claro. no cambia, ¿sí? Y el juicio de Dios tocante acerca del pecado tampoco cambia, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí, sí. Entonces, Tienes aunque razón. nosotros cambiemos y nuestra manera de mirar las cosas, la de Dios no. Y lo Ujú. que es y lo que no es, no es. Entonces, eso sería, Adán. Y me llama la atención porque vamos directo al punto de iglesias cristianas liberales y conservadoras, porque se toca un punto, o sea, se tocan los dos extremos y la iglesia
ha vivido en constante conflicto por ese tipo de pensamientos, ¿no? Como que el liberal le tira al conservador, el conservador no quiere al liberal, yo no me junto con este, así, y pues se divide la iglesia, ¿no? Yo he visto en ciertos casos, y usted, como dice usted, el libertinaje, la liberalidad en cierto punto llega a ser perjudicial porque llega a tocar cosas que no le agradan a Dios para nada. Pero ¿cierto? cuando somos excesivamente conservadores con ciertas cosas, que por ejemplo el hermano que critica al que lleva la gorra puesta, el que critica porque, por ejemplo, yo me he topado con muchos casos en el que, por ejemplo, personas conservadoras que critican a alguien que escucha reggaetón cristiano, eh, o que se viste de cierta forma, que se pone zapatos de cierta marca, que hay que esas marcas son del diablo y que no sé qué y que no sé cuántas. Entonces, ¿qué podemos hablar un poco de esto? Porque eso es un conflicto real que se vive, como que el conservador le tira al liberal y el liberal le dice que legalista, que por criticar se va al infierno y que bla, bla, bla. Y entonces es una pelea interminable. Sí, David. Bueno, comienzo diciendo que la murmuración es pecado, ¿sí? Ok, Recordemos, bueno, de la murmuración es pecado. Recordemos un caso en la Biblia que creo que fueron, bueno, recordemos un caso de la Biblia en la cual los hijos vieron a los papás desnudos, ¿sí? Y salieron a contárselo al mundo. Y los hijos cayeron leprosos, ¿sí? Recordemos también cuando el pueblo se puso a hablar de Moisés, eh, de que era más líder y demás, y la tierra se abrió y se los tragó por murmurar, ¿sí? uh-huh. Entonces, recordemos que la murmuración es pecado. Por allá en Bogotá, en la 30 con 11, hay una iglesia muy grande que el G12 es muy conocida, a Sí, nivel Latinoamérica es muy conocida el G12, la Misión Carismática Internacional, y es una iglesia, bueno, supremamente liberal, ¿sí? a su modo de ver. Sí, Porque creo de yo, hecho, yo me congrego ahí. sí, 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 sí. Creo yo, David, que ningún extremo es bueno, Claro. ningún extremo es bueno. Ni el conservador muy conservador debería hacerlo así, ni el liberal muy liberal debería hacerlo así. Pero en mi opinión, David, está mucho más cerca de la salvación el conservador muy conservador al liberal muy, muy liberal, ¿sí? Está muchísimo más cerca de la salvación el conservador que el liberal. Y si nos ponemos a ver, Josué Irión, Jimmy Swaggart, eh, eh, que estoy hablando de gente contemporánea, ¿no? No Ok. estoy hablando de casos bíblicos, sino gente contemporánea. Uh-huh. Eh, es gente tremendamente utilizada por Dios, David, y es muy, muy conservadora, Ok. ¿sí? En 1910, en el famoso caso del avivamiento de la calle Azusa, en donde salía fuego de un techo y no se sabía por qué y llegaban bomberos, eso está documentado e invito a la audiencia que está viendo este video a que se acerque y lea un poco acerca de Azusa Street, el avivamiento de la calle Azusa, que fue un caso tremendamente famoso en los Estados Unidos, en Nueva York creo que fue, en donde por encima de la iglesia salía fuego, fuego, Claro. David, Ok. fuego. Y cuando entraban los bomberos a mirar qué era lo que estaba pasando, caían de rodillas ante la gloria de Dios. Uy. Y no lo digo yo, fue un caso tremendamente datado, fue documentado y es de las cosas, digamos, que más hacen gala, que más saltan a la vista y de las que más se enorgullece la iglesia, Claro. porque pues es algo muy innegable, ¿sí? Es algo que pasó. Uh-huh. Está documentado por el New York Times, que es un periódico muy serio de Estados Unidos, ¿sí?
Y esa gente eran Ok. pastores negros, David. ¿Y qué pasaba con los negros en Estados Unidos? En los tiempos de Martin Luther King y demás, que fue asesinado por un grupo racista, Ujú, ¿sí? sí. Y eran muy conservadores, Ujú, ¿sí? O sea, iban muy pegados a lo que mandaba la palabra, ¿sí? sí. Pues vemos cómo se movía la mano de Dios en lugares así, ¿sí? No quiero Ujú, decir que en solo la gente así se mueva a Dios porque sería una mentira. claro. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo hablar a una burra, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, ninguna persona estaría exenta de ser usada por Dios. Pero creería yo que en mi modo personal de ver las cosas, creería yo que a Dios le agrada más ver una iglesia un poquito conservadora y no tan liberal, ¿sí? Ok, Entonces, ese sería mi punto de vista, ¿no? claro. En cierto término, pues sí es como por el asunto de guardar el testimonio, de guardar ciertas cosas, de ser reservado en ciertas actitudes que pueden agradar a Dios. Y el conservador busca eso en su totalidad, agradar a Dios. Eh, ¿Sabe qué es lo que creo, David? Perdón, lo interrumpo. ok, El liberal quiere agradar a Dios, pero sin dejar de agradarse a él mismo. ok, ¿Me hago entender? ¿Y qué sí, dijo Jesús? Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sí, sígame. sí. ¿Sí? Palabras de Jesús, no mías. Palabras de Jesús, sí. Entonces, bueno, por eso lo digo. Algo que pasa con la gente como tal es que ven a la iglesia como un ente manipulativo, que utiliza la moral y que utiliza los valores para manipular a la gente, para decirle cómo vivir y cómo esto, lo que hablábamos de del libertinaje, ¿no? Pero muchas veces se han visto casos en los que se siente como que cierto abuso de poder por parte de la iglesia para, para llevarle como que el control de la vida a la gente en el concepto de pecado. Que esto es pecado, que vestirse así es pecado, que... Y la gente se siente manipulada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar del concepto del pecado y la manipulación hacia la gente que la gente ha sentido un poco esto? Bueno, en cierta iglesia, cuyo nombre no diré, hay un caso muy famoso en TikTok que salió viral, que era donde una joven contaba cómo el pastor de su iglesia pidió como a manera de obligación, a manera de requisito, Ujú, que llevaran los desprendibles de pago de las empresas en la cual trabajaban para calcular cuánto era el diezmo que ellos debían dar en la iglesia. ok. ¿Sí? Ujú, Un caso vergonzoso, sí, vergonzoso, vergonzoso. Y es ahí donde uno dice, la gente no se equivoca al hablar mal de la iglesia, porque ¿cómo no hablar mal de eso, David? claro, Sí, esa misma iglesia celebra Halloween, ¿sí? sí, Entonces, bueno, como que la iglesia ha dejado de impactar al mundo y ha sido impactada por el mundo, sí, ¿sí? Entonces, efectivamente, sí se ha utilizado manipulación. ¿Cuál es el papel de un pastor? Pues el papel de un pastor es enseñar, ujú, enseñar, cuidar de las ovejitas, pero no obligar, no manipular, ¿sí? sí, claro, Entonces, pues sí, desgraciadamente sí se ha visto la iglesia envuelta en casos de manipulación forzada, de que haga las cosas no por amor a Dios, sino porque o si no se va para el fuego del infierno, arder en la sexta paila, y ujú, las cosas no son así. Jesús vino a morir por nuestros pecados, por amor, por amor. Entonces, completamente. es importante enfocar, enfocar más lo que hacemos y lo que dejamos de hacer en el amor y no tanto en el miedo, ¿sí?
Ujú. Sería más o menos eso. Sí, claro, Jesús siempre infundió su manera de llevar el mensaje bajo el amor, no bajo la temorización, no bajo el miedo, no bajo el decir, no, es que usted tiene que hacer esto porque si no, no se salva. Y entonces, pues ha sido como que un poco terrible por parte de la iglesia. Y me llama la atención de que de que a nosotros como miembros de la iglesia nos cuesta admitir este tipo de cosas y este tipo de errores y a veces defendemos lo indefendible. Lo he visto que se justifican de una forma y que sacan argumentos de donde uno dice, pero es que este man de dónde saca esos argumentos, o sea, y tratamos de defender lo indefendible, a veces por ser pro iglesia defendemos cosas que no deberíamos. Y, y yo le quiero preguntar algo, Michael, y es tocar el tema de la participación política de las iglesias. Por lo menos en Colombia están saliendo partidos políticos que el Mira, que el Como el Costa partido Mira, por ejemplo, Uh-huh. que tuvo alguna influencia, el partido Colombia Justas Libres, Uh-huh. ¿sí? Que lanzó un candidato a la presidencia que es Milton. John Milton, John Milton. correcto. Pues vea, David, que a mí me parece que es un tema que hay que tomar con depilador, de verdad. Es un tema que hay que tomar con depilador porque es muy delicado, Sí, ¿sí? Muy delicado. Vemos en la Biblia casos, Moisés, Abraham, eran políticos, sí, eran políticos. El profeta Daniel fue rey de Israel, Salomón fue rey de Israel, David fue rey de Israel, ¿sí? Entonces no hay nada de malo en la participación política de la iglesia. Yo mismo estoy estudiando ciencias políticas, eh, pero es un tema de verdad, David, que hay que manejar con mucho cuidado porque sabemos, y no es necesario decirlo, para la gente, para hablarle a la gente, a los barrios populares, por ejemplo, a la gente del vulgo, a la realidad, uh-huh. eh, corrupción y política van de la mano, Sí, ¿sí? O sea, sí, son uña y mugre. Política y corrupción son uña y mugre. Sí, entonces, pues es un tema, David, que para serle sincero no manejo muy bien, pero es algo que hay que tomar con depilador, ¿sí? sí. Porque está muy mal visto la iglesia y está muy mal vista la política. Entonces, cuando ellas dos se juntan, creo que es un boom tremendamente que da a entender mal, ¿sí? Claro. Sí, es un tema que toca coger con mucho cuidado, que toca agarrarlo y no, es un tema que toca estar demasiado preparado para poder abarcar esto. Espéreme, o se Eh, van. Sí, entonces, David, sí es un tema, creo que la persona que decida incursionar en el mundo de la política, eh, bueno, sabiendo lo hostil que es, ¿no? uh-huh. Sabiendo lo hostil que es la política y que el que quiere hacer las cosas bien resulta muerto, como los líderes sociales, sí, en la parte sur del país, me parece que es un tema muy delicado y es objeto de mucho estudio, ¿sí? Claro. Bueno, ahorita vamos a hablar de los conflictos. Hablamos de los conflictos de liberales y conservadores, de la manipulación, de las diferencias de opinión. Y ahora vamos a hablar un poquito a los conflictos en sí entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Que muchos que no están de acuerdo con lo de la Virgen, que muchos que no están de acuerdo con que acá en la Iglesia evangélica pues se hagan eventos multitudinarios y cosas. O sea, muchas diferencias de opinión entre una doctrina y otra, ¿no? Y como que hay que lo de las confesiones y todo este asunto. Entonces, es como que un punto muy chocante. ¿Cómo podemos hacer para que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante sean un cuerpo en Cristo y como que no vivamos tan divididos y como que empezar a mejorar ciertos aspectos para estar mejor?
Bueno, sí, es una pregunta válida, es interesante pensar en eso. Bueno, se lo respondo a David así, sin ánimo de entrar al ecumenismo. Ecumenismo es como la unión de religión, ¿sí? La unión de religiones y hagan lo que se les dé la gana y van para el cielo porque se unieron, ¿sí? Si Ujú, hay creencias que son falsas, que son erradas, doctrinas eh, perversas, por así decirlo, doctrinas dañinas, sin ningún ujú, fundamento bíblico, ¿sí? ujú. Pero bueno, en el caso del católico, el cristiano, parten de una misma base, ¿sí? Que tengo entendido que sería la iglesia primitiva, ¿sí? Ujú. Que Sí, fue pues lo que Jesús dejó cuando murió, ¿cierto? ¿Cuáles serían las diferencias? Serían principalmente doctrinales, ¿no? sí. Serían doctrinales. Pero se atacan horrible por eso. Sí, sí, desafortunadamente sí. En, en- estoy, estoy pensando un momento porque, bueno, ¿qué diferencias se me vienen a la mente? Ujú, La adoración de las imágenes, la idolatría, ¿sí? ujú. La adoración a las imágenes, la idolatría por parte de la Iglesia Católica, que es algo incorrecto, que no tiene fundamento bíblico, que no tiene base. Eh, la adoración a la Virgen, que tampoco la tiene, ¿sí? En ningún lado de la Biblia manda a la gente a adorar a la Virgen, a rendirle tributo. Sabemos que fue una mujer muy santa, ¿sí? Muy correcta, pues por algo el Señor la eligió para llevar ahí a su hijo, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? Pero en ningún momento registra un milagro, registra alguna divinidad de la Virgen, ¿sí? No registra ser un ser superior. Exacto, ¿sí? Que se le debe tener su respeto porque cumplió Claro, un propósito grandísimo. estoy seguro que está en el cielo, ¿sí? Que fue santa, una santa imperfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo cuando escribía sus epístolas, escribió 13, dijo, saludos a los santos de la iglesia. ¿Y los santos quiénes eran? La iglesia, Ujú. ¿sí? Cuando Pablo escribía acerca de la santidad, no se refería a la perfección, sino a la santificación, el Ok. proceso de perfección en pos de parecerse a Jesús. Eh, claro tener eso, ¿sí? Sí. Entonces, sí, las diferencias son principalmente doctrinales. Mm, y pues sería eso, David. Sería que de pronto sí se le ha agregado un poquito a la Iglesia Católica, ha agregado ciertos libros. Se me viene ahorita Macabeos, ¿sí? Que son libros que, por así decirlo, fueron canónicos, escritos después de bueno, voy a hacer el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces serían esas las diferencias, David. Sí, cosas que tanto por un lado como por el otro se tienen que mejorar y como que están mal hechas porque las dos partes han cometido errores, ¿no? Sí, señor. Michael, yo pues aquí le quiero preguntar que como tal, como iglesia, ¿qué debemos mejorar nosotros para, para sanar un poco de lo que hemos hecho mal y de los errores que hemos cometido? ¿Qué debemos mejorar como institución para brindarle al prójimo un mejor acercamiento a Jesús? Bueno, es importante, creería yo que muchos estudiosos lo llaman volver al camino, ¿sí? Ujú. Volver al camino. Eh, reitero, es innegable el testimonio que se ha dado a lo largo de la historia ha sido pésimo. La Santa Circuncisión, la circuncisión después del Antiguo Testamento de los niños,
cuando se les quitaba el prepucio del pene a los niños, cuando ya se había cerrado ese mandato, porque Mm, cuando comenzó el Nuevo Testamento, Jesús vino a cumplir la ley y pues a imponer la gracia, ¿sí? Que es la época sí, en la que estamos ahorita. La venta de indulgencias han dejado muy mal para la iglesia en general. Creería yo que lo mejor que se puede hacer es, yo por mi parte, yo Michael Andrés Parga, por lo que decidí estudiar ciencias políticas, era para, sí, ser alguien reconocido, pero ¿por qué? Porque de alguna manera quiero aprovechar ese reconocimiento para limpiar la imagen de la iglesia, la imagen del Señor. Entonces creo que es momento que la iglesia comience a dar un mejor testimonio, que no sea muy liberal, que no sea tremendamente conservadora, porque eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque la gente crece con un precepto de que no, a estas personas las obligan, ¿sí? ujú, De que no, estas personas son esclavos del pastor y que ya se va a ir a llevarle la plata al pastor, y eso es muy dañino para la imagen de la iglesia. sí, Entonces, como foco personal, tener eso, esa visión de limpiar la imagen. El mismo Jesús dijo que hay que ser mansos como ovejas, pero astutos como serpientes, ¿sí? ya, David era manso, porque era conforme al corazón de Dios, pero acordémonos que le bajó la cabeza a Goliat, ¿sí? sí, Entonces, bueno, un término que no me gusta mucho es ser como mansos pero no bobos, mansos pero no mensos, pero ujú, sería eso, claro. ser como un poquito más inteligentes a la hora de actuar. Sí, igual la iglesia debe ir escalando muchas cosas para poder conectar, con la gente, pero a la vez conectar con Dios de buena forma. Sí, señor. Entonces, para ir cerrando el capítulo, listo, ya pues hablamos de todos estos temas. Y yo te le voy a hacer una pregunta, la última pregunta. ¿Ha visto suceder algún acontecimiento prodigioso en su vida, en su camino de la vida? Bueno, es interesante y es de los, no sé, llamo yo de los beneficios de haber conocido al Señor, ¿no? Ujú, Eh, yo, Michael Andrés Parga Castañeda, eh, fui testigo en carne propia de, bueno, del poder de Dios, ¿sí? Yo a eso de los 12, 13 años desarrollé pie plano, o bueno, siempre lo tuve, pero ujú, como a esa edad comencé a jugar fútbol, eh, siempre al entrarme de la calle de jugar, mis pies ardían, de verdad me dolía mucho, yo lloraba, David, era incontenible claro, el dolor, ¿sí? En una ocasión fue un pastor invitado, de nombre Casarán, un hombre de Dios, gente humilde y de buen testimonio, ok, mm, oró por mi pie, algo que para el momento fue algo muy normal, ¿sí? Muy sí, normal. David, y le cuento que en ese momento, sin yo hacer nada porque era un niño, no ujú, entendía bien lo que estaba pasando, en mi pie comenzó a formarse como una curva por ok, debajo, ok, ¿sí? Una curvita. sí. David, y hoy en día yo tengo 22 años y nunca más me volvieron a doler los pies. Dios hace cosas increíbles, la verdad. Pregunto, pregunto, ¿comerció a un médico y pasa eso? No, ¿Así es sobrenatural? Entonces, bueno, se cumple la palabra que el Señor llevó a la cruz del Calvario, pues nuestras enfermedades y por la llaga de Él fuimos nosotros curados, ¿sí? sí, Hago hincapié en un tema y es que hay mucha gente ardida, por así decirlo, que dice, no, es que yo estoy de mal genio con Dios porque no me sanó a mi papá, no me sanó a mi mamá, no me sanó a mi hijo. ¿Qué ujú, pasa? ¿Sí? Y es algo muy duro de entender, yo creo,
pero hay que entender que Dios sabe cómo hace las cosas. Sí. Ujú, Y es algo que suena muy feo, sí, de verdad, ujú. suena cruel, yo lo digo, pero en la soberanía de Dios, en la no dependencia de Dios de nadie, Él sabe cómo hace sus cosas. Sí. ¿Quién quita que Dios quiso ya al papá de esa persona y la llamó ya y no se aguantó y la quiso ya con él? Ujú. ¿O quién quita que Dios no le sanó el hijo a una persona porque más adelante si lo sanaba iba a utilizar mal esa sanidad y se iba a descarriar y se iba a perder? Sí. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, es más importante que pedirle a Dios que esto o aquello suceda. Es más importante, me parece a mí, decirle, Señor, haz tu voluntad. Sí. Somos humanos, queremos cosas, es cierto, pero me parece mucho más inteligente pedir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, pues eso sería, David. Si he sido testigo, he visto gente sana, he visto gente pararse de silla de ruedas, he visto hogares arreglados, Sí. he visto vidas restauradas. Entonces, sí, efectivamente, David, sí. Uno Entonces ve mucho de esas cosas. es ahí, David, donde uno no tiene ninguna duda de la existencia de Dios, porque ¿cómo va a negar uno cosas que ha visto? Aún en Claro. uno mismo, ¿cierto? Entonces, sí, David, efectivamente. Y uno ve mucho de estos casos, o sea, por ejemplo, yo en mi vida, por ejemplo, yo he visto, a mí todo lo que me diagnosticaron, que usted me conoce, que yo soy una persona que uso bastón, que tengo que tener el uso del pañal, todo esto, Exacto. a mí todo esto que me diagnosticaron según la ciencia y la medicina es incurable, pero a mí Dios me curó de una condición que se llama hidrocefalia. Me puso a caminar a los 5 años cuando me dijeron que yo toda la vida iba a estar en silla de ruedas y me curó de enfermedades incurables, según la ciencia. Y uno Ujú. ve la mano de Dios en estas cosas y es algo completamente increíble, en cierto término. Sí, Entonces, Michael, agradecido por la conversación que tuvimos. Le voy dando cierre al capítulo. Recuerden suscribirse al canal, ver el episodio y dejarnos sus comentarios. Gracias por la conversación, Michael. David, a usted muchas gracias por la invitación. Que Dios lo siga bendiciendo, que Dios nos Amén. ayude. A usted, querido oyente, querido televidente, bueno, le doy las gracias también por estar acá. Espero pues algo de lo que yo haya dicho, que no son cosas que me inventé, que he vivido, que he leído, les sirvan, ¿sí? Y reitero, David, muchas gracias por la invitación. Eh, Ok. Me siento honrado por haber estado acá, por haber compartido esta hora con usted y abrazos y bendiciones, David. Bendiciones. Bendiciones, gente. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.